Esta tarde vamos a compartir con ustedes este día, en realidad, un cuento hermoso de una gran escritora argentina que se llama Graciela Montes. El cuento es este, y se llama Irulana y el Oronte. Ahí está. Es un cuento de miedo, de mucho miedo, así que tengan cuidado, agárrense y escuchen con atención. Este cuento trata de un Oronte que no tenía nombre, de un pueblo y de una nena. La nena sí tenía nombre, algunos le decían Irenita, pero yo prefiero llamarla Irulana. Conviene empezar por el Oronte, porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen orontes, por supuesto, pero este pueblo sí. Y cuando terminaba la tarde y el sol se ponía rojo, la cabeza peluda del oronte brillaba como la melena de un león inmenso. Y la gente del pueblo sentía miedo, mucho miedo. Entonces cuando se despertaba la gente pensaba, ay, ¿cómo habrá amanecido el oronte hoy? Y era muy importante saber cómo había amanecido ese oronte, porque, por ejemplo, si el oronte estaba resfriado, había que reforzar puertas y ventanas para que no se abrieran de golpe con los estornudos. Y no se podía sacar a pasear a los perros, porque si eran chiquititos, podían rodar calle abajo y llegar hasta la orilla del río. En cambio, si el oronte se ponía a picar cebolla, y eso, que a los orontes les encanta la cebolla, crudas y las nubes bien del amanecer, había que salir con botas y hasta a veces con botes. Si estaba contento y carcajeaba, había que guardar los floreros en los roperos para que no se cayeran al suelo con los temblores. Y si se ponía a cantar, había que envolver con trapos los espejos. Si estaba enojado, si estaba enojado había que tener mucho cuidado, y todos tenían mucho cuidado de que el oronte no se enojara. Entonces lo saludaban siempre con mucho respeto. Buenos días, señor Oronte. Buenas tardes, señor Oronte. Buenas noches, señor Oronte. Y todas las tardes iban al pie de la montaña y le dejaban canastos repletos de cebollas, vacas muy gordas y flores de colores raros. Y le hacían una gran torta para el día del cumpleaños. Y le cantaban canciones para que se durmiese. Todo esto para que no se enojase. Pero igual un día pasó algo terrible. El oronte se enojó. Y se enojó porque sí, vaya a saber una para qué y por qué se enojó en los orontes. Y ahí se notó que estaba enojado porque empezó a gritar y a rugir y a mover los brazos al aire como un molino. Y porque sus dientes enormes, no se imagina lo grandes que son los dientes de los orontes y los filosos. Esos dientes brillaban más que la melena roja del león al atardecer. Y el pueblo entero se arrugó de miedo a que lo comieran, porque ya se sabe que los orontes cuando se enojan se comen pueblos enteros, con sus casas, con sus personas, con sus calles y sus kioscos, y sus perros, y las petunias de los jardines, y los tarros de galletitas, los boletos Capicúa, las estaciones con trenes y todo. La gente salía corriendo. Unos iban con las orejas tapadas. Taparse las orejas no los protegía del enojo del oronte, pero al menos los ayudaba a que sus rugidos no molestaran tanto. Pero como le dijo al principio, este cuento era de un pueblo, de un oronte y de una nena. ¡Ah! Ahí está la nena. La ven, es esa de rulitos como los míos. Tiene rulitos en la cabeza y se llama Irulana. Es la única que no corre. A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana. Vaya a saber una por qué no salía corriendo las irulanas cuando venían los orontes. Los que contamos los cuentos tampoco tenemos por qué saberlo todo, por supuesto. Lo único que sé es que Irulana no corrió, sino que se sentó a esperar en un banquito. Tal vez era muy valiente, tal vez era un poco chiquita, o tal vez estaba demasiado cansada. Se sentó en un banquito verde en una calle vacía. Y todas las calles del pueblo estaban vacías por ese entonces. Cuando se terminó la tarde y el sol se puso rojo, la cabeza peluda del oronte brilló más que nunca.
Los dientes brillaron más todavía y los rugidos enormes sacudieron el suelo. Irulana tuvo miedo, y más miedo tuvo cuando vio que el Oronte se empezaba a mover. Ay, 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 ahí viene y se come el pueblo, pensó Irulana. Y efectivamente, no se olviden que yo ya les avisé que era esto un cuento de miedo. Y en cuanto llegó la tarde, entonces el Oronte empezó a comerse el pueblo. Ya sé que esto es terrible, pero es lo que sé decir. Así son los Orontes. Empezó por el ferrocarril, enroscaba las vías en un dedo y después se las sorbía como si fueran tallarines. Después masticaba las casas como si fueran un turrón. Y de tanto en tanto le daba un mordisquito a 2 o 3 árboles que había arrancado de raíz y que llevaba como un manojo de apio a la boca. Miren, a ver qué les muestro. Acá el dibujante se asustó tanto, que dejó el dibujo sin terminar. ¡Qué miedo me da esto! Entonces después también el Oronte fue haciendo arrolladitos con las calles. Así, y se masticó, la saboreó muy despacio. La plaza lo dobló en 4 como un panqueque y se la comió con gusto. Y seguramente era dulce. Y si alguna petunia se le escapaba de la boca, la empujaba con el dedo hacia adentro. Y comió, y comió, comió, y comió, y comió. Se lo comió todo. Tengan en cuenta que los Orontes son muy grandes y este pueblo era un pueblo bastante chico. Bueno, ahora que se achicó el cuento porque empezó con un pueblo, una nena y un Oronte, y ahora ya no hay más pueblo, no hay nada más que un Oronte y una nena. Y nada, pero nada más. Nada de nada. Ni un arbolito, ni una petunia, ni un vestidito de muñeca, ni un colador de té, ni una polilla, ni una pelusa de bolsillo. Nada más que Irulana en un banquito y un Oronte enorme que está bostezando. Está bostezando porque a ese Oronte, siempre que se come un pueblo entero, le da mucho sueño. Pero Irulana no sabe que el Oronte bosteza. Tiene tanto miedo que cerró los ojos. Y ahí quedó. Y el Oronte da 1, 2, 3 pasos más. Y los pasos de los Orontes llevan muy lejos. Y justo cuando está por descubrirla, a Irulana en su banquito, se queda dormido. Acá en esta página, miren, está todo movido. Porque el Oronte se quedó dormido de golpe y se cayó al suelo haciendo mucho ruido. Así fue que Irulana abrió los ojos y lo vio. Parecía una montaña, pero seguramente era un Oronte, porque las montañas no usan botas ni cinturones de cuero. Y roncaba además. Roncaba así como solo roncan los Orontes. Irulana era una nena valiente, pero también era una nena chiquita y se sentía sola. Cualquiera se sentiría solo en un lugar de Irulana, ¿no? Que estaba sola en un pueblito, en su banquito verde, con un Oronte dormido alrededor. No tenía nada en el mundo. Y eso que nada, no es nada, era muy poquito. Sobre todo cuando el aire se pone negro y se viene la noche oscura. Oscura, pero oscura. Oscurísimamente oscura. La luna no había salido todavía y las estrellas estaban demasiado lejos. Esta página, ven de acá, está toda oscura y toda vacía. ¿Y lo ven? Así de oscuro y así de vacío estaba el mundo en ese momento. Entonces Irulana se puso de pie en su banquito, que como estaba todo negro ni siquiera era un banquito verde. Y gritó bien, pero bien fuerte. Tan fuerte como pudo gritar: ¡Irulana!
su grito una sola vez. Y aunque Irulana tiene una voz muy chiquita, el nombre sonó muy fuerte en el medio del oscuro. Y se veía así. El nombre creció y creció. La I, por ejemplo, una I flaquita que parecía se estiró muchísimo. No se quebró porque la I era muy fuerte y se convirtió en un hilo largo y fino que se enroscó alrededor del Ogoronte. De la cabeza del Ogoronte, de los pies del Ogoronte, de las manos del Ogoronte, de la panza del Ogoronte. De esa panza inmensa donde estaba todo el pueblo. La R se quedó sola en el aire, rugiendo de rabia, porque las R rugen muy fuerte, mejor que nadie. Y la U se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo, el más profundo del mundo. Entonces la R, que rugía como una mariposa furiosa, hizo rodar al Ogoronte hasta el fondo de la tierra. En una de esas ustedes ponen cara de no puede ser. Y se ríen y dicen que una palabra no puede hacer esas cosas. Y yo digo que sí, sí puede. Prueben si no de decir una palabra importante, una sola en el medio de la noche oscura y al lado de un Ogoronte. La lana de Irulana se hizo un ovillo redondo y volvió al cielo para tejer una luna. Hizo bien, porque entre la lana y la luna no hay tanta diferencia. Y entonces la noche se iluminó. Aquí están, miren. Irulana, toda iluminada. Ahora sí se puede ver bien lo que pasa en este cuento. Hay un Ogoronte enterrado en un pozo muy profundo. Tan profundo que casi no se ve, que lo ataron como un matambre. Y hay una nena chiquita que mira la luna llena desde arriba de un banquito. Parece que no hubiera nada más. Pero si miran bien, allá a lo lejos, en el fondo de la hoja, allá, hay un montón de gente que vuelve. Se acercan la oreja al papel, a ver, tal vez oigan la música. Parecen que traen guitarras, violines y panderetas. Vienen a fundar de vuelta al pueblo. Y este cuento termina más o menos como empieza. Había una vez un pueblo y una nena. Ogoronte, en cambio, no había. Algunos pueblos tienen Ogoronte, pero este ya no tenía. Es un cuento un poco igual, un poco diferente. Eso sí, seguramente este cuento no es de miel. Irulana y el Ogoronte. Un cuento de mucho miedo, de Graciela Montes y con ilustraciones de Virginia Piñón. Espero que le guste, que lo disfruten mucho, mucho, mucho.